El sincretismo no llega a la iglesia con ídolos y videntes, ni tampoco con lenguaje eh, inclusivo solamente. Llega con un lenguaje cristiano, música cristiana y estética cristiana. No niega a Cristo, lo redefine. No rechaza la Biblia, la reinterpreta. Hoy hablaremos de errores inocentes o tal vez errores que no han sido demasiado inocentes. Hablaremos de una tradición teológica silenciosa en Fe sin filtro. Bienvenidos. Bienvenidos a Fe sin filtro. Y hoy día veremos esta temática que es la apostasía moderna. ¿Y cómo podemos redefinirla o cómo podríamos definirla en el tiempo de hoy? Bueno, la apostasía moderna podríamos llamarle sinceramente que es el sincretismo religioso que estamos viviendo en este último tiempo a lo largo del mundo, largo y extenso de nuestro planeta. Y la definición teológica del sincretismo no es un diálogo cultural, sino que es la mezcla de cosmovisiones incompatibles, incompatibles totalmente, donde el evangelio deja de ser una norma y pasa a ser un ingrediente más. ¿Y por qué hablamos hoy día de este sincretismo? Porque vemos comúnmente en las comunidades cristianas, en las iglesias neopentecostales, en las iglesias pentecostales mayoritariamente, este sincretismo y esta exacerbación prolongada hacia las figuras. Los ídolos no solamente son los santos, como eh, creemos siempre que la Iglesia Católica tiene. Ídolos también son exacerbaciones prácticamente demenciales hacia situaciones, países en general y como bien digo, hacia figuras tanto políticas como también que en algún momento representaron espiritualidad. Es un hecho que tenemos a la bandera de Israel o a Israel como el reloj profético de Dios, algo que contrarresta totalmente con la palabra. La palabra no dice en ningún momento que Israel es el reloj de Dios. Por el contrario, Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre venga, será como ladrón en la noche, y ni aun los ángeles saben cuándo es el momento. Sí habrán guerras, sí habrán eh, movimientos telúricos, sí habrán problemas, hambrunas, pestes, pero el texto mismo nos indica que aún no será el fin. ¿Y por qué esta clave del sincretismo que nos apega tanto a Israel? Y lo digo porque generalmente estamos haciendo defensa y apología de una nación que, como dice el texto de Zacarías, ha dejado de estar en el centro del corazón de Dios. El texto dice que Dios traerá de todo lugar, de todos los rincones del planeta, a su pueblo, a aquellos que Él quiere que sean parte de su pueblo. No es este Israel que dio la espalda, sino este Israel espiritual que los congregará a todos mediante un nuevo pacto y un único pacto. Es el pacto en Jesucristo. El sincretismo religioso no es que agrega algo al cristianismo, sino que quita la exclusividad del cristianismo. Muchas veces tenemos la bandera de Israel, de la nación de Israel, pensando en cuán espiritual podría ser. Tenemos el menorá, que es este candelabro de 7 para 7 velas, podríamos llamarle, pensando que es algo espiritual. Pero el candelabro en el Antiguo Testamento representaba la presencia de Dios. Y la presencia de Dios está en nosotros. Está en ti y está en mí. Y esto es lo que le quita al cristianismo la exclusividad. O más bien, le quita a Cristo la exclusividad en su iglesia. Y es producto de esto que nosotros deberíamos conversar estas cosas. Si es que realmente estamos haciéndolo de manera correcta. ¿Por qué? Porque es común criticar a otras denominaciones, es común criticar incluso a otras religiones, como la religión más cercana a nosotros, que es la religión católica, diciendo que ellos exacerban la adoración a los santos. Y la Iglesia Católica no enseña a adorar a los santos, sino que más bien enseña a observar cómo ellos vivieron y este patrón de conducta que nos invita
a reflexionar acerca de ellos, no a adorarlos. Pero nosotros los creyentes cristianos, protestantes, pentecostales, muchos, exacerbamos figuras, exacerbamos países. Y es más, avalamos muchas veces podríamos decir, los abusos completamente. ¿Y saben cuál es el diagnóstico de todo esto? Es que Cristo ya no es el único mediador, sino que lo hemos movido de su mediación. Y el diagnóstico principal que nosotros podríamos hacer es decir que Cristo no puede salir de la mediación entre Dios y el hombre. Es Cristo, según la Escritura, quien tiene la autoridad final para todo. Y muchas veces este sincretismo lo vemos, ¿por qué? Porque la Escritura ya no tiene la autoridad necesaria. Buscamos libros de autoayuda. Existen herejías tan grandes, muy grandes, que después estos expositores de tantas herejías se retractan después de hacer daño a través de estas. Y este sincretismo, como les digo, los movimientos, sinceramente, apostólicos, proféticos, mal llamados apostólicos y proféticos, porque también entorpecen el caminar de personas inocentes, creyentes que están recién naciendo en la fe, y producto de eso es que no pueden comprender la realidad bíblica. La verdad de la Escritura deja de ser revelada o iluminada y pasa a ser negociada. ¿Por qué no revelada? Porque la revelación de la Escritura es ella misma en sí. Y a nosotros se nos ilumina mediante el poder del Espíritu Santo. Pero nosotros no podemos mover al Espíritu Santo del eje central de nuestra vida. Tampoco podemos mover la Escritura del eje central de ella, cambiándola por figuras. Es más, cuando Dios manda al pueblo de Israel, le dice, no harás imagen de lo que hay en el cielo y en la tierra, ni nada de lo que hay en el cielo. Tú lo crearás en la tierra. Y ahí es cuando vemos muchas iglesias el día de hoy, teniendo el arca del pacto en sus iglesias, representando también la presencia de Dios. Erróneamente. ¿Por qué? Porque el sincretismo es un pecado de alta traición, podríamos decirlo. Sé que no existe la escala de pecado, pero para dimensionar cómo es el sincretismo, podríamos decir que es un pecado de alta traición. ¿Por qué? Porque lo que hacemos realmente es mezclar nuestra fe, nuestra vida en Cristo, con ideas totalmente humanas. Y bien sabemos que cuando el humano toca algo, cuando el humano se mete sus manos donde Dios nos lo ha llamado, siempre entorpecemos el caminar, siempre comenzamos a tergiversar el transitar normal que debería llevar todo esto. Éxodo 23 nos invita claramente y condena claramente el sincretismo. Deuteronomio también, el 6, 4 al 5 también los indica. Dios no condena específicamente el sincretismo por la ignorancia cultural. ¿Saben por qué lo condena? Por la ruptura del pacto. Este pacto edénico que fue transgredido por el ser humano, que Cristo viene y restaura el pacto en él, y es un nuevo pacto ahora en él. ¿Nosotros qué hacemos? Al sincretizar la religión, lo único que hacemos es romper nuevamente ese pacto. Porque deberíamos volver al pacto por actuar, al pacto por obras. Y muchas veces que también vivimos este tipo de sincretismo. Creemos que la vida cristiana tendríamos que estarla viviendo por obras, creyendo en que yo puedo ganarme la salvación o puedo ganar ser aún más santo, más elocuente, más genial, más llamativo. Pero no, finalmente no. Lo único que hacemos es menospreciar la gracia que Dios nos da, menospreciar al Salvador que día a día está ofreciéndonos su gracia para que podamos revestirnos de ella. El pacto bíblico
no es una mezcla de cosas. Y ese es el problema del sincretismo. El problema no es tan solo la mezcla, sino que la lealtad divina. Y bien nos invita el Señor en la última parte del discurso de las bienaventuranzas, nos invita a ser como estos perseguidos. Estas personas que al ser bautizadas en el primer siglo firmaban su decreto a la muerte, firmaban su decreto lógicamente a morir, y Cristo nos muestra y nos indica que este es el pacto bíblico que nosotros deberíamos tener. Este pacto bíblico que es exclusivo y no admite complementos espirituales. Por eso es que hay tantas ideas tan vagas. Este manto muchas veces que vemos en iglesias pasar, manto de gloria, algunos le llaman. O esta, a ver, estas formas tan extrañas muchas veces de orar por la gente. He visto una barbaridad de videos que ustedes pueden buscar en redes sociales o específicamente en canales de YouTube, donde se ven estas ideas tan banales, tan poco cristianas, tan poco espirituales. Y saben que Dios no admite estos complementos. La gracia no admite estos complementos. Al contrario, sí las rechaza. Sí rechaza las ideas de que tú puedes estar sincretizando entre tus ideas y las ideas de Dios. Es más, sincretizar no es tan solo en el ámbito espiritual. Ideológicamente también hay un sincretismo. El avalar atrocidades. Por ejemplo, he leído comentarios en que dicen y hablan de este Dios, este diosecito, este Dios que creen los musulmanes. Bueno, déjeme decirle que los musulmanes probablemente tengan más relación que nosotros con el pueblo hebreo, porque probablemente hayan tenido mezclas entre sí y puedan tener incluso eh, mezclas sanguíneas. Pueden ser hasta primos, digamos, de alguna forma. Y tienen más relación que nosotros con el pueblo hebreo. Y es más, probablemente le llegó aún antes la revelación de Cristo. Que no hayan aceptado es otra cosa. Pero este Dios que ellos creen que es Alá, nosotros en Latinoamérica tenemos una frase acuñada a nuestro vocabulario que quizás no entendemos. Y es ojalá, ojalá, que si usted la puede dividir, es Dios, perdón, Alá, Alá, Dios quiera. Dios quiera. Y nosotros la pasamos por alto. No nos imaginamos el contexto que tiene. Y cuando decimos ojalá, que es una palabra que nosotros ocupamos comúnmente, por lo menos en Chile, ojalá suceda esto, ojalá nos vaya bien, ojalá podamos tener buena comunicación, estamos diciendo Dios quiera. Y con una palabra totalmente islámica o musulmana. Entonces, sí sincretizamos sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque ideológicamente nos han dicho Irán es malo, Israel es malo, Siria es mala, Palestina es mala, Estados Unidos, Rusia. Y no nos damos cuenta que la maldad no está en lo externo, sino que está en lo interno de cada uno de los corazones del ser humano. Es más, el Señor lo dice claramente en el texto bíblico diciendo que lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. Y saben, lo que pasa es que Dios no acepta reinterpretaciones pragmáticas, que es muy importante. ¿Y por qué? Porque el pragmatismo nos invita a ser sectorializado. Yo me cargo un poquitito hacia ser un poquitito nacionalista o un poquitito comunista o un poquitito progresista, pero me cargo hacia sectores. Eso es pragmatismo, tomar banderas de... Y es algo que el Señor no nos manda. Nos manda solamente al siguiente asunto. Uno de los ejemplos más claros de sincretismo que podríamos ver era esta mezcla de cuando Elías llama a los profetas de Baal al monte Carmelo
Y en ellos comienza esta excesiva adoración en que estos profetas de Baal querían encender fuego y para que mostrar quién era verdaderamente Dios. Y por otro lado, Elías, sabiendo que no iba a suceder, esperó hasta que su turno llegó y fue que mojó el holocausto, lo llenó de agua y consumió Dios el holocausto. Pero ¿qué tiene que ver esto con el sincretismo? El problema no era si algunos decidían entre Baal o Jehová. El problema era que ponían a Baal junto a Jehová. Y perdón que lo diga de esta forma, pero Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria como recién lo decía, con objetos, con banderas. Es más, en la bandera del pueblo de Israel hay una estrella, la estrella mal llamada estrella de David, que si usted puede y quiere buscarla, es probablemente un símbolo babilónico que no tiene que ver con David. Es más, David nunca tuvo una estrella, ni hay mención de estrellas de David en la Biblia. Pero el pueblo evangélico comúnmente tiene colgantes con esta estrella. Y es un símbolo totalmente babilónico. Y ya que algunos han discutido durante años si es que hay que celebrar Navidad, si es que hay que celebrar, no sé, Año Nuevo o cumpleaños o lo que sea, porque bíblicamente no está escrito esto, bueno, también podríamos tomar asunto en si usted y yo deberíamos usar la estrella de David o poner las banderas de Israel en nuestras iglesias, o el menorá, o el arca del pacto. ¿Y por qué te digo esto? Porque ahí lo que estamos haciendo es compartiendo el trono de nuestro corazón, de Dios y las imágenes. La forma más moderna de sincretizar o del sincretismo social el día de hoy. Son muchas, son muchas. La espiritualidad New Age, por ejemplo, con lenguaje cristiano, los decretos, las manifestaciones y las visualizaciones. Cuán importante es el lenguaje cristiano, en que creemos que, porque está de moda el día de hoy, está de moda el worship, en que cuando cantamos en hebreo pareciera que fuéramos más espirituales. Y muchas veces ni entendemos lo que decimos en hebreo. Cuando nombramos, por ejemplo, los nombres que creemos que tiene Dios, por ejemplo, Rafa, Yahweh, Elohim, que entre todo esto ha salido una particularidad, otro tipo de sincretismo. La cuadridimensión, una herejía enorme. No existe un tal Elohim por sobre Dios. La Biblia habla de que Dios en este consejo eterno, en el consejo eterno, cuando constituyó todas las cosas, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No estaba un tal Elohim. Y Elohim es un atributo más de Dios, porque Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Nisí, y podríamos seguir. Y todos estos son atributos, algo que nosotros decimos acerca de Dios. Pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios y no cambia. Por lo tanto, el lenguaje New Age nos invita a querer ser un poquito más espiritual porque decimos, no, palabras en hebreo, palabras en griego. Es más, siempre recuerdo cuando estudiaba en el seminario bíblico y tenía un compañero que llegaba hablando en hebreo desde la calle. Tocaba el timbre del instituto en el cual me he desempeñado como trabajador también. Y esta persona llegaba hablando en hebreo, recitando. Y ok, es bueno aprender, pero nadie lo entendía. Solamente quienes estudiaban hebreo podían entender. Y es importante como nosotros nos mostramos. Ser cristiano no es una apariencia. Ser cristiano no es andar con una Biblia debajo del brazo o vestirnos bonitos los días domingos. Ser cristiano es tener
una vida relativamente ajustada a los designios, apegada a lo que Dios quiere para nuestra vida y no mostrándonos. Porque es muy bonito aparecer en las fotos del día lunes de nuestras iglesias con las manos levantadas y adorando. Es hermoso. Pero más lindo es cuando nos sincretizamos y en nuestra vida normal, en nuestro diario vivir, tenemos nuestras manos levantadas habitualmente, diciendo, Señor, dependo totalmente de ti y no de esta postura que podríamos decir, esta postura que es realmente algo que no te agrada. Y la visualización, como recién decía, estamos detrás de las manifestaciones. Muchas veces vamos detrás de iglesias porque aquí está pasando esto, aquí cantan de esta forma y se mueven así. Y ojo, vuelvo a lo mismo. Que esté de moda todas estas cosas no quiere decir que sea más espiritual que otras iglesias que no tienen tanta manifestación. Es más, una de las cosas que Pablo le recalca a Corintios es que si yo tengo todas las manifestaciones carismáticas, si tengo todos los dones, si tengo todo, pero no tengo el amor de Dios, estoy solamente siendo un címbalo que resuena y no estoy solamente, no estoy adorando y no estoy viviendo conforme a lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque también esto nos invita a ver que la filosofía humana ha impregnado la iglesia se ha impregnado de esta filosofía humana que la hemos vestido de fe y de aparente fe, de aparente vida, porque estamos preocupados de vestir adecuadamente, de tener un pantalón adecuado, una corbata hermosa, un reloj adecuado quizás también, de tener un vestido ad hoc que no se ciña tanto y bien largo, de quizás no teñirnos el pelo, el caso de la mujer, o cortárselo, porque estamos preocupados de lo que mostramos, pero no de nuestro interior. Y esto también nos lleva a preguntarnos algo, si el pragmatismo ministerial ha hecho daño. Porque vemos líderes tan pragmáticos que enseñan a la gente que la sana doctrina, ojo, la sana doctrina es vestir adecuadamente quizás. La sana doctrina que nos invita a que la mujer no vista así, sea decorosa, que no, no sé, que ustedes yo creo que me entenderán. Esto provoca un poquito de escozor, de un poquito de, podríamos decirlo, de rabia, hasta por ahí podríamos decir un poquito de rabia, un poquito de prepotencia al querer hablar de esto o pretender hablar de esto, porque son cosas que realmente es la sana doctrina. La sana doctrina es predicar a Cristo, Cristo crucificado y resucitado, y al tercer día, y que prometió que un día volverá por su iglesia. La sana doctrina es Cristo. No es como me visto, como pretendo vestirme. Y el pragmatismo ministerial sí es eso. El pragmatismo ministerial sí funciona. Es de Dios. Pero reemplaza a Dios con un éxito aparente. ¿Por qué? Porque muchas veces buscamos el éxito, como bien les decía, llamando la atención, diciendo, no, nosotros predicamos la senda antigua. La senda antigua. Nosotros hablamos de la senda antigua. Y la senda antigua era proclamar a Cristo. Y creemos que este es el éxito. Creemos que el éxito es invitar a la gente a subir de nivel, avance un poco más. Mientras que el Señor nos dice, no subas de nivel. Es más, baja de nivel y niégate a ti mismo. Y estamos vueltos locos quizás. Estamos pensando habitualmente en estas cosas. Sigo pensando en estos comentarios en que nos invitan a ver a Israel de una forma en que bíblicamente no podemos verlo. ¿Y por qué? Porque está de moda, porque está pegando y porque siempre ha pegado. Yo no, gracias a Dios, no soy creyente de hace un año, 2 años.
Probablemente he estado toda mi vida en la iglesia y estudiando, gracias a Dios. Pero créame que deberíamos alejarnos sin duda del pragmatismo religioso. Este pragmatismo que nos invita a vivir aparentemente una fidelidad cristiana, pero enajenándonos totalmente de Dios. Miren Isaías, cuando le dice a este pueblo de labios es que me honra, pero su corazón está totalmente alejado de mí. Su corazón ni siquiera está cerca de mis pensamientos. Mis pensamientos están totalmente alejados de ellos. El moralismo también. El moralismo social sin el evangelio es lo mismo. ¿Por qué? Porque malbaratamos la gracia. Decimos que todo es gracia, sí. Todo es gracia. La salvación es por gracia, sí. Pero, ojo, la salvación también tiene justicia. Y justicia sin cruz no es evangelio. Justicia sin cruz no es evangelio. Otra de las cosas que podríamos hablar de este sincretismo religioso, cuando exacerbamos a la nación de Israel, no nos damos cuenta que es Israel mismo quien hasta el día de hoy sigue negando el paso de cristianos. Donde vemos a judíos ortodoxos y judíos normales, practicantes de la ley, que maltratan a nuestros hermanos cristianos. Es más, son los principales opositores al cristianismo. Hasta el día de hoy nos tratan de infieles, de blasfemos y de herejes. ¿Por qué? Porque ellos aún siguen esperando un Mesías que venga quizás ahora a salvarnos de las supuestas agresiones de Palestina y todos. Es imposible que un pueblo tenga tantos problemas a lo largo de su historia con los vecinos. Cristo ya vino, Cristo pagó por ellos y por nosotros. Está en nosotros aceptar su soberana voluntad para nuestras vidas, aceptar que Él es amo, dueño y Señor de nuestras vidas. Por eso digo que justicia sin cruz no es evangelio. No es evangelio. La cultura New Age nos invita a predicar gracia, gracia sobre gracia. Y sí, la gracia es maravillosa, pero tiene obligaciones. Tiene muchas obligaciones, demasiadas obligaciones, en que no podemos quedarnos dormidos para servir al Señor. No podemos quedarnos dormidos si es que estamos realmente sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque si servimos al Señor, debemos estar atentos a todas estas cosas. La justicia sin cruz no es evangelio. La compasión sin conversión tampoco. Podemos tener toda la compasión del mundo, podemos tener todo el carisma del mundo, amor por los necesitados y ejercer obras de salvación, aparentemente. Pero lo que hacemos en realidad es tener una postura de cristiano, una postura de hijo del Señor, una postura de un discípulo de Dios. Pero si nuestro corazón está alejado de Dios, nuestro moralismo social se cae. Por lo tanto, viviríamos en un reino sin rey, donde el rey sigue siendo nuestro yo, nuestro ego, nuestros pensamientos. Es más, nuestros pensamientos más intrínsecos, pecaminosos, que nos llevan totalmente a la perdición. Romanos 1:6 nos invita a ver este tipo de moralismo. Nos invita a ver cómo es que podríamos nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos del Señor poder vivir. ¿Saben qué? Cuando nosotros comenzamos a vivir en el Evangelio, es que muchas cosas de lo que pensamos nosotros comienzan a entenderse. Miren lo que dice Romanos 1:6. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Si sincretizamos, como bien decía, las ideas de Israel y creemos que todo lo que tiene que ver con el pueblo judío es totalmente espiritual y lo defendemos a regañadientes en contra de las supuestas agresiones.
Pero Pablo nos invita a pensar y dice, oye, ustedes también fueron injertados, fueron incluidos entre los gentiles llamados a pertenecer a Jesucristo. ¿Y cómo podríamos pertenecer a Jesucristo si Jesucristo fue hombre? A pertenecer a su salvación, a pertenecer a su reino, a pertenecer a la dependencia exclusiva de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo mismo decía, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, y son llamados a ser su pueblo santo. ¿A quiénes? ¿Le estaba escribiendo a judíos? No, le estaba escribiendo a gentiles, a latinos, a europeos, africanos, asiáticos, norteamericanos, a las personas que no pertenecíamos a este reino. ¿Por qué digo a este reino? Porque muchos han tratado de segregarlo y decir que solamente, es más Pablo diciendo que ustedes creen que la salvación es solamente de ustedes. No, no, vaya sorpresa nos va a llegar cuando muchos hebreos estén en esta salvación. Y ustedes, hebreos, que creen que porque son solamente el pueblo que Dios escogió en su momento, tienen accesibilidad total a esto sin Cristo, también están equivocados. El punto clave de la vivencia en Cristo es Cristo. El punto clave de la pertenencia a Dios es Cristo. El punto clave finalmente para acercarnos a Dios sigue siendo Jesucristo. Porque dice lo que Pablo dice, son llamados a ser parte de su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Porque existe totalmente una raíz teológica acerca de este punto del sincretismo. Y la raíz teológica del sincretismo probablemente podríamos verla detallada en algunas cosas. Por ejemplo, la negación total a la práctica de la suficiencia de Cristo. ¿Qué es esto? Cristo no es suficiente. Cristo no es suficiente. ¿Cómo no es suficiente? Muchos de nosotros lloramos y le damos gracias al Señor por su sacrificio. Pero vivimos como si no fuera suficiente. Vivimos como si el sacrificio del Señor no fuera suficiente. En Colosenses 2:9 dice lo siguiente. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. El sincretismo nos muestra y nos invita y nos aleja de esta realidad. Nos aleja de esta realidad. ¿Por qué? Porque enseña que Cristo no es suficiente y ahí es cuando empezamos a hacer este pacto por obras. Que, un ejemplo, yo diezmo para que Dios me devuelva y me retribuya. Yo hago esto para que Dios me mire. Yo hago esto porque es la única forma que puedo mostrar mi amor al Señor. Y sí, quizás es la única forma en que podamos hacerlo. Pero la única forma en que podamos ser más salvos no existe. La forma en que podemos ser salvos realmente es mediante Cristo, la cruz y su resurrección. Aceptando que el sacrificio único y perfecto de Jesús es lo único que necesitamos. ¿Y saben por qué? Porque cuando Cristo no basta, cuando la predicación exclusiva de Cristo, que Cristo salva, Cristo redime, Cristo vivifica, no alcanza, no basta, se añaden técnicas, como bien decía, su nivel más. Vamos por más. Estas típicas enseñanzas que lo que más llevan es a la desilusión humana que a la cercanía con Dios. Vamos por más, sigue adelante. Es una de las partes que con nuestras vidas negamos la suficiencia de Cristo. Se añaden métodos. Se añaden métodos. ¿Y por qué? Porque bajo esta cultura del exitismo, esta cultura que creemos que abultando más cosas, teniendo más cosas, el último celular del año, el último modelo de auto, teniendo mejores
aparatos tecnológicos. Incluso un mejor trabajo es aparentemente un éxito evidente. Pero ¿dónde está el éxito cristiano? ¿Dónde está el éxito realmente cristiano? ¿Estará en una sala orando? ¿En una sala de estudios leyendo textos acerca del Señor, leyendo la Biblia, estudiando? ¿O estará en estas cosas que recién he nombrado? Porque estas son cosas que se añaden, los métodos, que añaden métodos para crecer, que añaden métodos para ser prominentes, importantes, consecuentes y elocuentes. Se añade mística. Y como recién decía, se añade mística en que nuestros cultos han cambiado y vemos habitualmente en páginas de YouTube, por lo general, videos en YouTube de gente, como les decía yo, que ha mistificado el evangelio. He visto atrocidades. La unción del agua, por ejemplo, en que acá en Chile se le llama así, que es la manguera que es para el riego de plantas, se ocupa mucho, eh, que con manguera le tiran agua a la gente diciendo que reciben la unción, o de la goma de mascar, del chicle, o goma de mascar, que con eso se la tiran a otra persona que en su boca, perdón, pero eso más que algo espiritual, tiene que ver con una mística. Tiene que ver con algo totalmente enajenado de Dios. Dios no ridiculiza a las personas. Es más, cuando tuvo que llamarle la atención a muchos de sus discípulos, el Señor lo hizo en silencio y a solas. Cuando Dios le llamó la atención a los profetas, siempre fue a solas. Cuando sacó a Saúl de ser rey, mandó a Samuel a solas y le dijo: has dejado de ser rey. Siempre Dios ocupa la forma adecuada para hablar, sobre todo para ungir. Así que si usted está viviendo estas cosas en su realidad, le invito a tomar cartas y a ver qué posibilidades tiene. Y mediante este video también te quiero invitar a que puedas seguir comentando, dar like, compartir, comparte este video y suscríbete. Activa la campanita, todas, para que te lleguen las notificaciones durante cada segmento que vamos subiendo nuestros distintos videos y conversaciones. Es importante para nosotros que tú vayas comentando con nosotros, que nosotros vemos tus comentarios y en lo posible vamos a ir respondiendo de forma adecuada y puntual a cada uno de ellos. Y esta temática que abordamos el día de hoy nace acerca de esto. Nace acerca de comentarios, acerca de situaciones que vemos habitualmente en nuestras casillas, donde vemos banderas de Israel, vemos cosas que nos llaman mucho la atención. ¿Por qué? Porque es parte de la mística del cristianismo. Por ahí tengo un amigo que dice, la iglesia o el ejército de Dios, el ejército del Señor, quizás puede estar equivocado, como no, pero el ejército de Dios es el único ejército que se mata entre los mismos milicianos y compañeros. El ejército de Dios es el único que se mata entre sí mismo. Y te invito el día de hoy a que no lo hagas. No lo hagas. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es dividir más que unir. El sincretismo realmente no es la enfermedad de lo que está pasando hoy día en la iglesia, sino que es un síntoma de lo que puede estar sucediendo. ¿Por qué? Porque existen consecuencias eclesiales y espirituales muy potentes detrás de esta mezcla, de esta unión entre lo pagano, porque podríamos decir precisamente lo pagano, uniéndolo al cristianismo. Dios no comparte, como decía en un comienzo, Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria es de Cristo y no de las figuras. Es más, cuando Dios manda a Moisés y cuando Moisés ve que crean un becerro de oro, el becerro de oro no era otro Dios,
El becerro de oro era imagen supuestamente de Dios, del Jehová, de nuestro Dios eterno. No era un toro cualquiera, no era Baal. Algunos dicen, no, crearon a Baal. No, no crearon a Baal. Era imagen, quisieron darle una imagen a Dios de cómo ellos podían representarlo. Y se enojó Moisés por lo mismo. ¿Por qué querían darle una imagen a Dios si Dios no tiene imagen? Y la imagen de Dios es Cristo. Por eso el enojo. Por eso es que nosotros debemos entender que el sincretismo sí tiene consecuencias eclesiales y espirituales muy potentes. ¿Por qué? Porque se pierde el foco, el discernimiento doctrinal. ¿Cuáles son las doctrinas básicas? La salvación, el bautismo, la Santa Cena, que son parte de nuestros sacramentos. Otra de las cosas que sincretizamos. La iglesia evangélica tiene solamente dos sacramentos y estos son el bautismo y la Santa Cena. Si te están enseñando que el matrimonio es sacrosanto, es sincretismo, porque eso es católico. Y vamos viendo cosas. Vamos viendo cosas que en realidad no sabíamos que era sincretismo, no sabíamos que no eran cristianas realmente y pertenecían a nuestras doctrinas. Porque el bautizar a los niños tampoco es parte de nuestros sacramentos, sino que el bautismo de las personas o de los niños ya conscientes. Por eso es que se pone un mínimo de edad para saber si es que estos niños que toman el bautismo tienen real conciencia de lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Y el sincretismo lo que genera es eso. Genera realmente una pérdida de discernimiento doctrinal. Los cultos son centrados en la experiencia, mas no en la verdad. En la emoción. En que, ¡oh, qué bonito estuvo el culto! Y el culto no es eso. El culto es donde nosotros vamos a entregar extrema adoración a nuestro Dios. Es donde la semana comienza adorándolo. Donde cuando ya hemos tenido toda una semana de plena adoración, el día domingo o sábado, día que tengan ustedes sus cultos, es el día que nosotros concretamos nuestra última o primera adoración de la semana, en donde decimos, Señor, queremos adorarte. Después de haber estado toda la semana en adoración continua, porque Dios demanda que nuestra vida sea adoración a Él. Después de haber hecho todo esto continuamente, queremos seguir adorándote. No en la experiencia nuestra, no en cómo estuvo el culto, no en cómo me sentí mejor, en que estuvo bonita la alabanza, no. Tiene que ver con con Dios y yo. Esto es una relación de Dios y yo. Según Romanos 12 nos invita a que nuestra mente no se amolde a este mundo, sino que sea transformado mediante la transformación del Espíritu Santo. Anterior a ese dice, porque mediante estas cosas, cuando haya la metamorfosis, la metanoia, ustedes podrán conocer la voluntad de Dios para ustedes, la que es buena y agradable. Y por sobre todo sigue siendo perfecta. ¿Y por qué? Porque los creyentes espiritualmente inmaduros se llenan de emociones. Y nos llenamos de emociones. Y sí, somos seres emocionales, sobre todo los latinos, somos seres muy emocionales, muy románticos, y me gusta el romanticismo. Pero con el Señor no es lo mismo. Sí, el Señor quiere nuestras bellas palabras. Quiere que nosotros le digamos cuánto amamos su salvación, cuánto amamos su presencia. Pero no de labios, sino de actos. Porque también las consecuencias eclesiales del, como recién decía, del sincretismo, son iglesias llenas, pero no con una extrema devoción al Señor. No santas. Y no santas, ¿por qué digo esto? No santas porque no tengan obras buenas. No santas porque no oren ni ayunen. No santas porque no hagan lo que Dios demanda. No. No santas porque han sacado a Dios. Han sacado a Dios de la centralidad de su iglesia. Uno de los ejemplos claros, por ejemplo, es la iglesia católica que tiene en el centro, para que ustedes lo sepan, que es otro de los sincretismos más, o de parte del sincretismo que hemos mal manejado,
Y es que tenemos esta cultura de levantar altares, ¿cierto? Y la Iglesia Católica, cuando usted entra a una capilla o podría ser a una sede de la Iglesia Católica, se me olvida el nombre, podría ser un local, no, la Iglesia Católica, cuando usted entra a una iglesia, eh, principalmente, por ejemplo, en Santiago está la catedral, la voy a nombrar porque es lo que me recuerdo, tienen una mesa gigante en medio de la iglesia. Esa mesa gigante es el propiciatorio o el altar. Altar. ¿Y qué es un altar? Altar es la mesa del sacrificio, donde la Iglesia Católica domingo tras domingo vuelve a sacrificar al Señor. Por eso es que usted en sus iglesias como evangélico no tiene altar en la iglesia y no debería tener altar. Este lugar santo. No debería ser altar. Podría ser una tarima, podría ser un púlpito, pero altar no. No es en el escenario, no es donde está el predicador, donde está la chequina de Dios o el poder de Dios. La presencia de Dios está habitando en cada uno de los corazones que se deleitan en Él y que han creído en Él como Señor y Salvador. Otro error del sincretismo. Y quizás así nos vamos a ir pensando en esto. ¿Qué es realmente el sincretismo? Porque 2 Timoteo 4, 3 y 4 nos invita a esto. Nos invita a ver el sincretismo de forma como Dios lo ve. Dice, pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. ¿Cuál y sólida enseñanza? Cristo crucificado y resucitado. ¿Por qué? Porque esa es la sana doctrina. Dice, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, y rechazarán la verdad e irán tras mitos. Irán tras mitos. Y vuelvo a decir lo mismo. Usamos esta cadenita con la estrella de David como un símbolo de santidad o de cristianismo o como hasta un amuleto de buena suerte algunos. Pero no tiene que ver con el cristianismo. Así que si usted la tiene en casa, piénselo. Piénselo. Es más, hay un símbolo del cristianismo que es como un pescadito. Ese símbolo es del cristianismo. Ese símbolo sí podríamos utilizarlo. Y es más, podríamos, pero ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? Por eso iglesias llenas no representan ni dicen que Dios esté ahí. Iglesias llenas de personas no quiere decir que el poder de Dios está ahí. Es más, hay iglesias llenas del poder de Dios teniendo 10 hermanos, 20 hermanos. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es hablarle a un pueblo que entienda lo que Él ha hecho. Ahora, ¿cómo podemos nosotros combatir el sincretismo en nuestra vida y en nuestras iglesias? No es con censura cultural. No podemos censurar culturalmente el sincretismo, pero sí podemos tener una teología sólida. Un estudio teológico que nos lleve a estudiar la palabra de forma sólida, tranquila, apasionada. Una cristología alta, que Cristo sea el centro de nuestra iglesia y de nuestra vida, no la nación de Israel. Porque uno de los datos muy importantes que quiero decir también es que justamente Jesús no nació en Israel, nació en Belén. Belén Efrata, Palestina, no Israel. Por cosas de la vida nació allá y creció en Egipto hasta llegar aproximadamente a los 12 años que cuenta el texto a la fiesta de la Pascua y del censo, donde José tenía que censarse. Entonces una cristología alta nos ayuda principalmente a tener a Cristo como la máxima figura de nuestra iglesia, de nuestra vida. La Escritura como la autoridad final y exclusiva
exclusiva, no lo que diga el profeta de turno, no lo que diga el apóstol. Porque miren, consideramos a los apóstoles y no vuelvo a decir lo mismo. Miramos a la Iglesia Católica como, es más, la llaman así mucho, la gran ramera, y la miramos así porque tienen a un obispo senior que podría ser el Papa. Pero la Iglesia neopentecostal hoy día tiene apóstoles, que sería la figura del Papa. Que es lo que diga el apóstol, hay que hacerlo, o el profeta, hay que hacerlo. No, lo que dice la Biblia hay que hacerlo. Lo que dice una persona inspirada en el texto bíblico y hablando las verdades bíblicas, centrado en las doctrinas claras. Por favor, escuchemos. No en cómo se viste tal, si la mujer tiene que hacer esto, no. Preocupémonos de predicar a Cristo crucificado y resucitado, como decía Pablo. Y si es más, hay algunos que predican a Cristo incluso hasta por dinero, déjenlo. El nombre de Cristo es exaltado igual, pero prediquemos a Cristo. Por eso digo, la Escritura como autoridad final nos invita a tener una cristología alta, una disciplina eclesial. No estoy diciendo que tengamos activismo religioso. Estoy diciendo una disciplina eclesial en que nos sirvamos los unos con los otros, en que seamos amigos de nuestros amigos, hermanos de nuestros hermanos. Sirvamos al que está desvalido, sirvamos al que está en estos momentos en problemas, porque eso nos ayuda. La predicación expositiva de los textos bíblicos nos va a ayudar a que muchos puedan entender de verdad en qué estamos fallando. Recuperar el lenguaje del pecado, arrepentimiento y la santidad son otras de las cosas con las cuales podríamos combatir el sincretismo. ¿Y por qué? ¿Por qué es necesario combatir? No estoy diciendo que Dios no pueda defenderse, no, pero estas son cosas que nacen desde el corazón del hombre. Y las preguntas son es que si estamos predicando realmente a Cristo o una versión funcional de Él. Porque muchas veces predicamos a Cristo sana, Cristo restaura, Cristo reina. Pero no dejamos que Cristo sane en nuestros corazones ni en nuestra mente. No dejamos que reine en nuestras vidas. Y es importante esto. Es tan importante como pensar, detenernos y decir si realmente estamos haciendo lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque el sincretismo realmente no destruye la iglesia de golpe, sino que la vuelve irreconocible. El sincretismo realmente no es que de golpe viene y destruye. ¡Pum! Explotó todo. No, el sincretismo empieza de a poquitito, como la serpiente antigua. ¿Acaso Dios te dijo? ¿Acaso Dios no te dijo que si comías de esto ibas a ser como Él? Y así comienza el sincretismo. Lo vuelve irreconocible. A tal punto que de un momento a otro quizás nos vamos a ver haciendo danzas hebreas en nuestras iglesias cristianas. Y no tengo nada en contra de el país de Israel, pero sí tengo cosas en contra de la gente que sincretiza la fe. Sí tengo un llamado especial para ti que sincretizas tu fe, a que te decidas por Cristo, a que dejes de mirar a otros como si fueran realmente la verdad de Cristo, a que dejes de dormir en los laureles, a que dejes de ver si es que realmente estamos cumpliendo con los estándares. ¿Sabes por qué? Porque cuando todo es cristiano, nada lo es realmente. Cuando todo es aparente bíblico y cristiano, quizás estamos cerrando el camino. Nosotros en especial en Fe Sin Filtro estamos tratando en lo posible siempre de no negociar la fe, de hablar cómo son las cosas, de decirte en qué cosas podríamos estar equivocados y qué cosas no. ¿Por qué? Porque la verdad no se mezcla y Dios es real. Dios es real. Y como la verdad no se mezcla y Dios es real, nosotros estamos llamados a hablarte de este Dios real,
de este evangelio real, de este evangelio sin matices, de este evangelio sin figuras, de este evangelio que solamente es Cristo, de este evangelio que solamente es salvación, gracia, justicia, redención, pero también son deberes. Y nuestro deber como creyente, y tu deber como creyente, es estudiar a profundidad la palabra del Señor, buscar sin temor y sin cesar la verdad bíblica, en la cual nos daremos cuenta que Cristo está desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso Él es el Alfa y también el Omega, el principio y el fin, el que es y el que ha de venir. Porque te voy a decir lo siguiente: Israel nos salva, el chofar nos salva el menorá, nos salva la estrella de David, nos salva el arca del pacto. Ninguno de ellos salva. Es más, ni siquiera podían salvar los profetas ni los héroes de la fe, según Hebreos. El único digno, según Apocalipsis, de desatar los sellos ha sido el Cordero inmolado, ha sido Cristo resucitado, ha sido Cristo nuestro Salvador. Y es por eso que en Fe Sin Filtro siempre estamos hablando sin los tapujos que ya nos conoces. Estamos hablando sin estas variables. Es más, te invitamos a que puedas compartir, y si crees que este contenido te ayuda, por favor, comparte con tus amigos. Y si tienes algo que comentarnos, por favor, te invito a comentar con nosotros, siempre y cuando bajo las bases de la educación y del respeto mutuo, para que así podamos llegar a más personas, para que así puedan más personas seguir entendiendo cuál es la centralidad bíblica que nosotros estamos apegados constantemente. Desde acá, desde los estudios centrales de Fe Sin Filtro, te enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo, para que puedas tú seguir compartiendo con nosotros. Para cerrar, déjame decirte que si nosotros, como creyentes, nos negáramos a ver lo que está sucediendo, dejaríamos que nuestras iglesias se convirtieran en solamente emociones. Dejaríamos que nuestras iglesias solamente sean lugares de paso para la gente y no lugares de restauración. Dejaríamos que nuestras iglesias sean la moda de turno, más que el lugar donde se reúnen los santos que han decidido por su vida y la vida de Cristo ser redimidos bajo la sangre del Cordero de Dios. Esto fue Sin Filtro, donde la fe no se negocia y la verdad no se mezcla con nada. Te invito a compartir con nosotros adecuadamente, elocuentemente, con respeto, bajo las bases del amor cristiano, para que así nosotros sepamos qué realmente es. Y quiero irme antes haciéndote una pregunta. Si tú y yo como cristianos seremos capaces de defender la verdad, o seremos capaces solamente de adaptarnos para sobrevivir. Porque los primeros creyentes, los primeros mártires, aquellos que fueron clavados, torturados, decapitados, quemados vivos como antorchas, ellos estuvieron dispuestos a defender su verdad con tal de no perder su salvación y creer en Cristo Jesús. Por eso es que yo hoy día te invito a que puedas tú responderte. ¿Somos capaces de defender la verdad o adaptarnos a sobrevivir? La apostasía moderna dentro de la iglesia, lo que realmente nos está apartando de Dios, lo que realmente nos afecta en saber qué es lo que Dios quiere. ¿Cuántas prácticas aceptamos solo porque atraen gente? Y esta pregunta es para ti. ¿Estás viviendo la apostasía moderna o estás viviendo una vida consagrada al Evangelio de Dios? Esto fue Fe Sin Filtro.